Este es Husmeando, con Zulma Patricia Cerrato Molina y Juan de Jesús Castaño Buitrago. Un podcast del programa radial Frecuencia Bogotana, perteneciente a la Cátedra Bogotá y difundido por Unicolmayor Radio. Bienvenidos. Jota, algo positivo de esta cuarentena por causa del COVID-19 es que tenemos todo el tiempo para nuestros hijos en casa. Cierto, pues precisamente me di a la tarea de husmear por internet para descubrir notas curiosas de Bogotá. Resulta que en la localidad de Kennedy hay un estadio que se llama Techo, unos conjuntos residenciales que se llaman Hipotecho, unas rutas de buses que dicen Techo, en fin. Y a los niños les entró la curiosidad por saber por qué tanto techo, y nos dimos a la tarea de investigar el tema. Pues a mí también me entró la curiosidad de conocer la palabra techo, y se debe en primer lugar a un barrio que tuvo ese nombre, hoy día Marsella la Nueva, en la localidad de Kennedy, y donde funcionó el primer aeropuerto de Sudamérica. Eso fue en el año de 1930 en el gobierno de Enrique Olaya Herrera y la alcaldía de Luis Carlos Páez. Husmeando por el ciberespacio encontré que eso fue un 7 de agosto, pero la historia va más atrás. Resulta que en 1920, año dorado para la aviación, se fundó en Bogotá la Sociedad Colombiana de Navegación Aérea y la Sociedad Colombo-Alemana. Ambas prestaban servicio de transporte aéreo, se unieron y pusieron la primera piedra para trazar la planeación de la ruta del aeródromo de Techo. El entonces gerente de la Sociedad Colomboamericana, Hermann Quelch, fue el hombre clave para la negociación y construcción del aeródromo en los predios de Techo. Después de un trabajo minucioso del espacio para 1928, este espacio ya contaba con una pista de aterrizaje para avionetas. Una buena noticia para una época donde la economía crecía grandemente. Pero bueno, ¿cómo era este aeródromo o cómo estaba localizado? El aeropuerto se ubicó desde donde está el actual monumento a las banderas y hasta lo que hoy es el estadio de Techo y Mundo Aventura. El ancho de la pista se estima que era de 40 metros, torres de control y comunicación, edificios, torres de difusión y una plataforma de pasajeros. Pero supongo que muchos capitalinos desconocían esos grandes aparatos voladores y otros solo los habrían visto por páginas de algún periódico. Así es, pero lo cierto es que por primera vez Bogotá tenía su propio aeropuerto y por el lugar se llegaron a transportar 750 pasajeros por hora en aviones Boeing, DC-4 y aerolíneas como American Airways y Blériot. El aeropuerto de Techo funcionó durante 30 años. Pues muy interesante toda la evolución del primer aeropuerto en Bogotá. Ahora, Jota, lo invito para que escuche esta fanfarria. ¿Y eso? ¿Qué nos va a contar? Eso suena como a corridas, competencia. ¿Sabe qué? Me recuerda a mi papá cuando apostaba a los caballos. Ajá, por ahí es. ¿Cómo le parece que en ese mismo barrio, Nueva Marsella, de la localidad de Kennedy, después de haber funcionado como aeropuerto de Bogotá, ¿sabía usted que con el tiempo se construyó en ese mismo lugar el hipódromo de Techo? Muy interesante. ¿Un hipódromo en el mismo lugar donde ahora es el estadio de Techo y el Parque Mundo Aventura? Así es. Claro está que ese terreno era mucho más grande. Era un terreno de 80 fanegadas. Es decir, unos 6.400 metros cuadrados. ¿Se imagina? Uy, realmente era inmenso. Cierto, el terreno hacía parte de la hacienda San Isidro de propiedad del médico Genaro Rico, en lo que entonces era el municipio de Fontibón, y fue allí donde se construyó el hipódromo. Pero bueno, ¿cuándo se inauguró el hipódromo de Techo? Fue en 1954. Los capitalinos abarrotaban las tribunas del hipódromo para ver las corridas de los mejores caballos pura sangre. A la hípica se le conoce como el deporte de los reyes. Me imagino la gente que asistía a esos eventos, toda encopetada. Claro. Hombres vestidos de paño en ese tiempo. Claro que sí. Mujeres con sus mejores pintas y a la moda. Sí, señor, así era. Según cuentan algunos cachacos de esa época, premiaban a las mujeres que lucían los mejores diseños. Cada año premiaban a la más elegante. La señorita Colombia, luego de su elección y coronación, asistía al hipódromo. Digamos que era como una alfombra roja hoy en día.
Pues claro. Creo que ese era el deporte más importante que contagiaba de entusiasmo a muchos bogotanos. No solo a los bogotanos, hubo muchos aficionados y competidores nacionales y extranjeros como chilenos, argentinos, ecuatorianos, italianos, que le apostaron al deporte de los reyes. En ese tiempo las acciones del hipódromo costaban 10 pesos, ¿cómo le parece? Fue la inversión financiera más rentable. En ese tiempo Bogotá tenía cerca de 40 criaderos de caballos. Me imagino que hasta revistas, transmisiones de radio hubo para ese deporte. Claro que sí, por supuesto. Estaba la Gaceta Hípica, Magazine Hípico, La Fija, La Meta, La Fusta y La Línea, y hasta programa de televisión. Cada corrida era narrada por la radio para que los aficionados se enteraran de cómo iba la competencia, quién era el jinete, qué caballo iba en la punta, cómo iba el panorama estadístico de la carrera, en fin. Algunas personas recuerdan y cuentan por ahí que las carreras de caballos era el popular 5 y 6, que consistía en acertar 5 o 6 ganadores de las carreras del fin de semana. Los carteles anunciaban lo siguiente: con 2 pesos puede ganar hasta 50,000 pesos. Tanto eran los apostadores que separaban por anticipado dinero de su mensualidad para apostarle al pura sangre de su preferencia. Algunos de los caballos más recordados fueron Triguero, Chicote, Pistolero, Capuchino, entre otros, quienes fueron símbolo de la hípica nacional. La hípica vivió todo su esplendor para esa época, pero después de 28 años llegó a su fin, debido a los altos impuestos del gobierno sobre las carreras, problemas con el distrito, que llevaron al cierre del escenario en 1982. Los terrenos del hipódromo pasaron a ser propiedad del distrito, que los destinó a la construcción de viviendas, del estadio de techo, del centro comercial Plaza de las Américas y el parque temático Mundo Aventura. Y allí quedaron los sueños, recuerdos de aquellos que visitaron sus tribunas, aficionados, jinetes, capataces, entrenadores, veterinarios, vendedores ambulantes, locutores, periodistas y comentaristas, todo aquel que tuvo su historia en el hipódromo de techo y que dejaron el eco de sus gritos en cada carrera vivida en la tribuna más importante para la hípica en Latinoamérica. Así fue. Bueno, ahora pasemos a un dato curioso. El gusto por las corridas de caballos pura sangre ahora la tiene un colombiano nacido en Medellín que se llama John Castillo Benítez, quien ganó un premio en el Gulfstream Park en Estados Unidos, montando a su caballo Transeúnte, el 9 de noviembre de 2014. Pues felicitaciones a este paisa aficionado al deporte de los reyes. Y hasta aquí, Husmeando, con Zulma Patricia Cerrato Molina y Juan de Jesús Castaño Buitrago. Un podcast del programa radial Frecuencia Bogotana, perteneciente a la Cátedra Bogotá, difundido por Unicolmayor Radio.